Hablar de las emociones, qué rol juegan las emociones al momento de tomar determinaciones. Y muchas veces uno tiene un pasado que no puede borrar, un pasado que cree haber superado, pero que evidentemente hay veces que te juegan malas pasadas y te hace tomar malas determinaciones, o al menos que tu interlocutor, la persona que está al frente tuyo, ya sea tu pareja, tu jefe, tu posible futuro empleador, baje el dedo porque está ante una persona insegura o problemática. Qué tema, Karina, ¿no? Karina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias a vos, Jorge. Es todo un tema, ¿no? Es muy complejo el tema, porque durante muchos años hemos pensado, y aún desde la ciencia se pensó y se ponderó la importancia de la razón y de, entre comillitas, ser frío a la hora de tomar decisiones. En realidad esto es un gran mito, porque no podemos ser frío a la hora de tomar decisiones. Ya Blaise Pascal hablaba y decía que hay motivos del corazón que no son siempre los de la razón, ¿no? Y la neurociencia hizo importantes aportes en relación a este tema, planteando que a la hora de tomar decisiones, ¿qué es lo que prima? Prima la emoción sobre la razón. Y uno dice, pero qué disparate, porque, a ver, soy una persona pensante, racional, lógica, preparada, bueno, pero cuando uno tiene que tomar decisiones que tienen que ver con momentos de certeza, si yo te pregunto, ¿qué tiene más valor? ¿Un billete de 100 pesos o un billete de 50 pesos? No hay duda alguna, aunque mucho no alcanza ya, pero no hay duda alguna que mayor valor tiene el de 100 pesos. Frente a ese tipo de decisiones de certeza, prima la lógica absolutamente. Pero cuando hay decisiones que son ambiguas, o que son de duda, o que son confusas, ¿qué es lo que prima? Que por lo general el mayor tipo de decisiones, la mayor cantidad de decisiones que tomamos a lo largo del día, y decisiones vitales también. En ese tipo de situaciones, ¿qué es lo que prima? La emoción. Ahora, vos me hablás emoción y yo cierro los ojos y digo emoción. Pero vos me hablás de neurociencia, no de cardiociencia. Entonces, hay técnicas como para desarrollar la parte del cerebro, la parte derecha, como para que vos puedas llegar a ser más frío, o es simplemente así naciste, así te hicieron. Hay gente que son preparados, siempre recuerdo un caso, dicen que había una persona que fue preparada para que la abras desde aquí hasta abajo y no le salga una sola gota de sangre. O sea, frialdad total. ¿Eso se prepara, eso se nace o eso se puede estimular? Es muy interesante todo esto que vos decís, ¿no? Y que comentás. Recordar es, etimológicamente, significa ricordo. Volver a pasar por el corazón, ¿no? Entonces, siempre se ha pensado la vinculación entre mente y corazón, y se asocia que lo racional tiene que ver con el cerebro y lo emocional tiene que ver con el corazón. Y luego con lo estomacal, el nudo en la panza. Es que las emociones están en nuestro cuerpo. Claro. Hoy lo que nosotros vamos a decir, y con los aportes de la neurociencia, es que nuestro cerebro, como nosotros lo concebimos, lo podríamos dividir en 3 pisos, por decirlo rápidamente. Hay un piso que tiene que ver con el de la supervivencia, que es esta parte que nos prepara para funciones como respirar, la digestión. Nosotros no estamos pensando si respiramos y cómo estamos respirando, son procesos que el organismo lo hace con autonomía y se autorregula. Hay otra parte que tiene que ver con el sistema límbico, que es nuestra parte emocional. Es el cerebro emocional que le llaman todos los neurocientíficos. Es el asiento de las emociones. Y lo importante es que esta parte cumple un rol importantísimo porque nos ayuda a tomar decisiones basadas en emociones, y es la que hace el procesamiento emocional de las experiencias. Todo lo que nosotros vivimos ingresa a nuestro sistema a partir de lo que vemos, tocamos, olemos, sentimos, y esto no es aislado, empieza a entrar en conexión en neuroredes de memoria con nuestras experiencias. La parte inicial, por decirlo muy rápidamente, que hace todo este procesamiento es emocional. Y luego hay una tercera parte que es propia de la raza humana, que tiene que ver con lo racional, con esta parte que es netamente pensante.
uno dice, bueno, a ver qué pasa con esta gran discusión en la ciencia entre a ver si es que podemos entrenar esta parte. En realidad, lo que uno tiene que desarrollar es equilibrio emocional. Existen técnicas de diferentes disciplinas en donde uno puede como hacer cierto ejercicio de dominio personal para tener una respuesta física diferente, tal vez para bajar el ritmo cardíaco. ¿Yoga tal vez? Yoga, disciplinas que son tan valiosas y que sus aportes son muy buenos a la hora de la salud mental. En realidad nosotros lo que vamos a decir es del campo de la salud mental que lo que hoy hace falta es generar una coherencia y poder trabajar para tener una sintonía emocional de modo tal que uno pueda tener competencias emocionales. Hoy estamos hablando de esto. Durante muchos años se ha ponderado el valor de la inteligencia e inclusive en el área de la psicología, test de coeficiente intelectual, cuánto tenés de percentil intelectual, si es superdotado o no. Hoy ya estamos muy lejos de esa realidad. Hoy de lo que estamos hablando es que las personas pueden tener un desarrollo intelectual brillante, un coeficiente intelectual brillante, pero a la hora de la vida no son capaces de adaptarse o de tomar decisiones emocionalmente inteligentes, y este es el nuevo concepto, ¿no? Decisiones emocionalmente inteligentes, o de trabajar en equipo, o de tener conciencia y autorregulación de sus propias emociones y de tener una conciencia social, tener empatía, tener conciencia cívica, ¿no? Todo esto que nos hace plenamente humanos y que nos diferencia de las otras especies. Te voy a hacer una pregunta y es fuerte, pero tiene que ver con tu pasado, porque vos fuiste la primera persona, yo te diría de Córdoba para arriba al menos, no sé qué pasó en Córdoba, Santa Fe, pero de Córdoba para arriba, que armaste un jardín de infante justamente para niños con un coeficiente intelectual elevado. Esto pasó hace muchos años. Seguramente lo seguiste viendo a esos chicos. Hoy podríamos decir que esos chicos con coeficiente mental elevado son felices, son exitosos. ¿El éxito y la felicidad van de la mano con el coeficiente intelectual alto? Es muy buena esta pregunta, ¿no? Uno va tomando grandes decisiones a lo largo de la vida, decisiones vitales, claro, decisiones que de esto laborales. Nosotros no hablamos antes de sentarnos. No, nada está preparado. Esto está totalmente libre. Uno va tomando importantes decisiones a lo largo de la vida y yo en algún momento al inicio de mi profesión he participado de un proyecto que tenía que ver con el desarrollo de las altas capacidades. Es indudable, es indiscutible, no solo desde lo que pude ver desde mi experiencia, desde el campo como docente en la universidad, trabajando en el ámbito educativo, en el ámbito clínico, que la inteligencia va mucho más allá del coeficiente intelectual. Bien, niños clarísimo. Con alto coeficiente intelectual no significan niños exitosos. Entonces, muchas veces un niño puede ser sumamente creativo y tener tal vez un coeficiente intelectual término medio y tener muchas otras competencias emocionales que lo enriquecen como persona, que lo transforman en una persona con altas competencias sociales, de interacción o empáticas, humanas. O puede tal vez tener un coeficiente intelectual muy alto y no tener competencias emocionales para la vida y el bienestar, ¿no? Entonces, coeficiente intelectual ya no es indicador de éxito. Es más, hoy en cualquier búsqueda laboral uno agarra el diario y ¿cuáles son las competencias que se piden? Capacidad de trabajo en equipo, flexibilidad, creatividad, innovación. ¿Y esas tienen que ver con el coeficiente intelectual? No. Son variables independientes. ¿Y los padres qué rol juegan en todo esto? Porque de repente que tu vieja te diga desde chiquita, sos linda, sos inteligente, porque mi hija es muy segura, porque ella sola va al almacén, ella sola sabe qué ropa se elige, no que le elijo la ropa. ¿Eso hace también hacia el día de mañana una persona segura o no? Muchísimo, muchísimo. Siempre cuento una anécdota personal. Un día iba en el auto y a mi hijo pequeñito le digo, qué hermoso que sos. Y él me dice, sí, ya sabía. Lo tiene claro. ¿Y cómo lo sabías? Porque vos siempre me lo decís. No necesitó un espejo.
el espejo es el adulto. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que considerar, que a la hora de la construcción de la autoestima de los chicos, los adultos jugamos un rol importantísimo, porque el niño construye su autoconcepto, aprende a tomar decisiones, aprende a definirse a sí mismo, aprende a definir el mundo como es, aprende a definir la gente en función de lo que uno le muestra y le enseña. Vos sabés que me gusta mucho el rock internacional, me gusta mucho Meat Loaf. Cuando preguntás qué es Meat Loaf, es bola de grasa. Vos decís, ¿cómo un rockero se va a poner bola de grasa como nombre? Es espantoso, espantoso. Y él cuenta la historia de que él era un mamero, la madre era la que decía, vos vas a triunfar, pero su madre muere. Y él queda con su papá. Y el papá no le da bolilla para nada, le dice que nunca va a ser, que es bueno para nada, que es un Meat Loaf, que es una bola de grasa. Y cuando alguien en una audición lo escucha, dice, basta, no hay más audición, quiero esa voz para que interprete mis temas. Jim Steinman, un grosso del rock internacional, y aparece en escena este tipo y dice, bueno, ¿cuál va a ser tu nombre artístico? Y dice, Meat Loaf, Meat Loaf. Y esta acotación, este preámbulo, tiene que ver con aquellos padres que vos tenés más de un hijo. Entonces, el más chico, qué lindo que sos, qué divino que sos, pero ¿cómo haces para dividirte cuando tenés otros críos? ¿Y qué pasa cuando existe, este es muy de mamá y este es muy de papá? Y esta competencia hace que esta se priva mucho de papá y este se priva mucho de mamá, que también forma parte de un equilibrio interesante. Bueno, volvemos a esto, ¿no? El rol que tenemos los adultos. Porque cuando los adultos dejamos de cuidar adecuadamente, los chicos empiezan a tener problemas. Escuchaba una conferencia que viene al caso en relación a la presentación de la carrera de mediación educativa que empieza en Salta, ¿no? Es la primera carrera habilitada por CONEAU en la UNSA, empieza en Salta, y escuchaba la presentación y la doctora planteaba esto de que hay un principio básico humano. Cuando alguien llega, tiene que ser recibido por otro. Fundamental, claro. Entonces, cuando los niños llegan, ¿quiénes los recibimos? Los adultos. Si los adultos perdemos de vista cuál es nuestro rol, que es nuestro rol de cuidado adulto y es nuestra responsabilidad, dejamos vacíos. Y si los adultos empezamos a ponernos en el lugar de los adolescentes y nos adolescentizamos y empezamos a pelear por una cuestión de poder, de quién tiene poder y quién se queda con el hijo y quién tiene el cariño erróneamente considerado del hijo, creo que nos estamos olvidando y estamos abandonando. No se abandonan los lugares, no se abandonan los roles. Una vez que abandonamos los roles empezamos a tener problemas. Y en esto yo vuelvo al tema original que tenía que ver con la importancia de las emociones en la toma de decisiones. Siempre decimos, a ver, permanentemente, ay, me huele a, intuyo, me parece, ¿no? Que son esto que nosotros decimos intuiciones, y la intuición tiene una base científica hoy. La intuición tiene que ver con información que no es suficientemente, no está suficientemente consolidada, pero a uno le parece que el adulto y todos, y los chicos y los humanos, tomamos nuestras decisiones en base a nuestras experiencias. Si los adultos, que somos los que tenemos que cuidar y parentalizar a nuestros hijos, tenemos experiencias que no han sido adecuadas, y seguramente tendremos que trabajar para modificar esta historia, porque en los peores momentos, ¿qué es lo que aparece? Lo que yo sé, lo que yo siento, independientemente que sepa desde la lógica. Pero en los peores momentos nosotros siempre decimos a los padres que es fácil decirles a los chicos cómo tienen que hacer las cosas, cómo tienen que ser, marcarles valores, pautas. Es fácil decirlo en los buenos momentos. Lo difícil es hacerlo en los peores momentos.
en los momentos de cansancio, en los momentos de berrinche, en los momentos de ansiedad, de tensión, de estrés, de angustia, de crisis vitales, ¿qué mensajes transmitimos a nuestros hijos? Si en un momento de crisis vital las decisiones van a estar basadas en una competencia, a ver quién se queda con el cariño del hijo, no importa que lo destroces, no importa que la cabeza quede destrozada, pero quién se queda con el aparente cariño del hijo, me parece que esto es de un nivel de crueldad y de inmadurez emocional muy alto y de un nivel de negligencia de padres. ¿Es motivo de consulta? ¿La gente va a tu centro, a CEPSI? ¿Van a preguntar de eso? ¿Van a pedir ayuda? Sí, mucho, ¿no? Mucho. Lo que nosotros tenemos que considerar en esto es que... Uno muchas veces, quizá la pregunta para usted que debe haber sonado burda, pero claro, uno muchas veces va por uno, dice, pues yo me siento mal, no. Pero hay veces que uno se siente mal porque no sabe cómo manejar el tema con sus críos. Entonces, claro, tener una ayuda profesional es marcarte dónde está la luz, porque eso es elemental. Siempre nosotros partimos de la premisa que si los padres no están haciendo bien algo, no es porque quieran hacer mal, sino porque no saben hacerlo, no saben cómo hacerlo bien. Y desde el momento que van a pedir ayuda, no van a encontrar una mirada sancionadora, ni juzgadora, ni un dedo acusador que les marca cómo tienen que hacer las cosas. Porque este no es el rol nuestro de marcar cómo tienen que hacer las cosas, sino desde un proceso clínico, terapéutico, ayudarlos a tomar decisiones basadas en una armonía emocional, en un reconocimiento emocional y en un reconocimiento de la propia historia y cómo la propia historia se cuela a la hora de tomar emociones cotidianas con los hijos. Cómo la propia historia se cuela al momento de poner un límite, al momento de poner una sanción, al momento de tomar una decisión, nos mudamos o no, nos quedamos o no, nos separamos o no. ¿No? Entonces, la historia personal modela la toma de decisiones. Y sí, los padres van, los adultos acuden mucho a la hora de buscar ayuda, porque además van encontrando opciones. Y acá incluyo la palabra que es como que abre puertas, es opciones. Cuando uno no tiene opciones, lo hace siempre de la misma manera. Y cuando uno aprendió a hacer algo de una sola manera, lo va repitiendo. Repite y va tropezándose exactamente con la misma piedra una y mil veces. Para ir finalizando, habrás escuchado más de una vez en tu primera entrevista decir, pero yo, caballo viejo no agarra el paso. O sea, es difícil que yo cambie, tengo 40 años, tengo 50 años, tengo 60 años, toda mi vida fui así. Eso es típico de lo que te dice alguien que no quiere cambiar o que quiere encasillarse dentro del grupo de los no analizables, ¿no es cierto? Ahora, pregunta del millón, ¿esto es para todos? O sea, ¿cualquier persona puede cambiar? ¿O tiene que requerir una fuerza increíble o tocar fondo? Ah, qué inteligente esta pregunta. Bueno, en realidad es muy complejo, ¿no? Yo te lo respondo con un refrán. Uno puede llevar el caballo al río. Lo que no puede hacer es que el caballo tome agua. Bien. La gente puede enviar a que haga terapia, el juez puede enviar, la esposa le puede poner un ultimátum, si no haces terapia nos separamos, los padres le pueden poner condiciones a los hijos de hacer terapia. Pero este condicionamiento externo no significa una disponibilidad para el proceso de cambio. Entonces, fundamental para que haya un proceso de cambio es la disponibilidad de la persona y nosotros siempre decimos el coraje de bucear en la propia historia y el coraje de abrazar tal vez al niño dolido, al niño lastimado, al niño golpeado, al niño con todas las tristezas y los dolores, o al adulto, y el adulto que es poder mirar al niño que fue de un modo reparador en la historia, ¿no? Se necesita mucho coraje. Yo recién hablaba de personas de 40, de 50, de 60, de 70 años. Pero claro, el momento de las grandes tomas de decisiones las tomás a los 10 años,
12 años, no es chiste, ¿no? No. Porque recién estaba pensando, cuando estaba elaborando la pregunta que te iba a hacer, decía, bueno, 20 años, porque es el momento en el cual te podés casar, podés elegir una carrera universitaria, cosas que te marcan la vida. Pero claro, yo a los 10 años te puedo dar un falopa y está en vos decidir sí o no. Te puedo decir, no se entera nadie, nos podemos bajar este vaso de whisky, que es lo que toma papá. Si tomo papá no está mal. Y vos decidís sí o no. Podés robar o no, podés ser violento o no. Podés tener ese tipo de decisiones. Son decisiones que vas tomando quizás hasta antes de 10 años de edad. Quizás con un dígito ya empezás a tomar algún tipo de determinación. Podés regalar lo que tenés con tal de ser aceptado. Por ejemplo. Podés regalar los 10 pesitos que tenías para el colegio con tal de ser aceptado. Podés callar que te golpearon con tal de ser aceptado. Claro, claro. De no entonces, sentirte fuera. ante eso, entonces, digo, un chico necesita, pero lo que para un grande es simplemente para que te soporten más, para ser más fumable, para un chico es una cuestión vital, porque si lo cambiás, cambia su vida, pero en absolutamente todas las facetas. Hay momentos de la vida en donde estamos expuestos a grandes decisiones, ¿no? A decisiones vitales. Una pareja, una carrera, un trabajo. O generar cambios si siento que no soy feliz o que no tengo la vida en la dirección que había pensado, o si creo que tengo otras potencialidades y me gustaría otras posibilidades a lo largo de mi vida, tengo que generar cambios. Entonces, todo esto no es inocuo para nuestra mente y para nuestro cuerpo. Nosotros hay momentos vitales en donde estamos expuestos. Siempre tenemos en cada etapa evolutiva características y desafíos que les son propios. En la niñez, en la preadolescencia, sentir que uno encaja en un grupo, que es aceptado y que por la aceptación no tiene que pagar un costo. Entonces, cuán difícil es marcarles a los adolescentes que no tienen que pagar por ser aceptados, no tienen que regalar por ser aceptados, no tienen que vender sus ideales por ser aceptados o por la sensación de pertenecer. Cuán difícil luego es, ya un poco más adultos, elegir la carrera, sostener, afrontar adversidades, que te fue mal una vez, otra, y te presentaste, en la quinta vez te aprobaron la materia. Son como adversidades, pequeñas situaciones de estrés y de conflicto, pequeñas dice uno desde la adultez, claro, pero en claro. ese momento es todo un mundo. Luego ya un poco más grande, la inserción laboral, el estrés que produce la inserción laboral, o aquel chico que no puede continuar estudiando y tiene que trabajar y la familia se agranda y la novia quedó embarazada, el terrible estrés que todo eso genera. Vamos teniendo situaciones de estrés a lo largo de la vida y vamos tomando decisiones a lo largo de la vida. Todas tienen como los grandes desafíos. Creo que algo que nosotros tenemos que pensar desde el campo de la educación, desde el campo de salud mental, es cómo desarrollamos el concepto de competencias emocionales. Que le hemos enseñado a los chicos a multiplicar, a restar, a sumar, a leer, pero competencias emocionales, competencias que le van a permitir afrontar los desafíos de la vida misma. Y en esto se basa la toma de decisiones. Me encantó. Me encantó. Karina, yo te agradezco muchísimo realmente que el hecho que hayas compartido este sábado de la noche aquí con nosotros. Realmente de corazón. Gracias.